Hola chicos, como mencionó Piero, estamos en todo un proyecto iniciado obviamente por Pieritos, con la finalidad de cubrir los principales temas que usualmente se ven dentro del rubro del derecho penal, principalmente material. Y iniciando, por supuesto, en un orden similar al que suelen tener muchos libros, no todos, pues incluso antes de entrar a tallar a tal vez lo más importante, que es la propia teoría del delito, hay ciertos aspectos preliminares, pero trascendentales, para entender bien el derecho penal. Y es precisamente el capítulo de principios, también conocido como límites al derecho penal, el cual esta vez me ha tocado poder compartir con todos ustedes. Desde ya, para tal vez adelantar que cuando hablamos de principios, la verdad hay muchísimos, incluso dentro de las currículas de derecho penal se suelen separar 2 semanas, 3 semanas, un número importante de clases para tratar de explicar de manera más completa y detallada posible este importante capítulo. Ahora, sabemos que por cuestiones de tiempo no puedo poderme hablar 2 horas o 2 semanas acerca de los principios. Sin embargo, tal vez cierta ventaja que tenemos es que no somos, no, mejor dicho, no es que desconozcamos este tema. Ya lo manejamos, algunos más, algunos menos. La mayoría de acá ya manejamos temas de derecho penal y en consecuencia entendemos cómo funcionan los principios y conocemos también varios, tal vez no todos, pero varios principios. Es por eso que con el breve tiempo que tengo, voy a compartir con ustedes algunos puntos importantes respecto a los principios. No diré tal vez más importantes, no se puede menospreciar ningún principio por encima de otro, pero sí los más utilizados, los que más escuchamos, tratar tal vez de recordar lo básico y ver tal vez complementar un poco con pequeños detalles que pueden servirnos en determinados momentos. Así que dicho ello, pues voy a empezar. Cuando hablamos de principios, debemos entender que todos estos van a ser una garantía para el procesado frente a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque la administración de justicia controla lo más importante dentro del Estado y lo controla de una manera exclusiva, el cual es el jus puniendi. Todo el poder coercitivo del Estado se ve reflejado a través del derecho penal. Y en consecuencia, toda persona investigada y procesada se encuentra sometida por este jus puniendi. En consecuencia, estamos en una situación de clara desventaja. Ningún ciudadano, bajo ninguna circunstancia, va a poder compararse con la capacidad que tiene un Estado. Ningún ciudadano va a poder compararse con, solo tal vez para dar un ejemplo, con la capacidad operativa y logística que tiene una fiscalía, desde personal preparado y especializado en determinadas materias, pudiendo ser una fiscalía especializada, o incluso dentro de una fiscalía común, un personal preparado, capacitado, conocedor de la investigación, conocedor del delito, y con todo el poder que le otorga el Estado para inmiscuirse en la vida de una persona, inmiscuirse en la vida de las personas que rodean al investigado, y poder adquirir, encontrar, recabar lo que estime necesario para todo proceso. Así que
siendo evidentemente una posición de desventaja para el ciudadano, es que tenemos una serie de principios para resguardar al ciudadano, para poder controlar al Estado y que el Estado no abuse de este poder que tiene la Administración de Justicia de manera exclusiva. Ya que, como sabemos, dentro del rubro del derecho penal, se está jugando lo más importante, que es la libertad de un ser humano. Y incluso en otras épocas, en otras circunstancias o en otros países actualmente, se juegan hasta la vida. Así que, dentro de los principales, reitero, no únicos, y no tengo lamentablemente tiempo para hablar de todos, dentro de los principales principios que siempre vamos a escuchar dentro del rubro del derecho penal, va a ser el principio de legalidad. El principio de legalidad aparece, es uno de los primeros principios que aparece como un limitador del poder estatal del Estado y que se expresa en su máxima expresión, es correcto decirlo, a través del tipo penal. La garantía del principio de legalidad busca dar una protección al ciudadano frente al poder estatal en el sentido de protegerlo de abusos y de situaciones, sean sanciones, sean investigaciones, sean delitos, etcétera, defendernos frente a situaciones no previstas por la norma. El principio de legalidad encuentra su máxima expresión, como ya dije, en el tipo penal, porque es el principio de legalidad que básicamente va a establecer la existencia de los delitos. Ese es el punto de partida del principio de legalidad, que por supuesto tiene muchas manifestaciones. Pero el principio de partida el punto de partida del principio de legalidad va a ser la existencia de los tipos penales. Solo se va a considerar delito aquella conducta que el Estado, a través del órgano competente, en nuestro caso el Congreso, prevea tal conducta como prohibida o rechazada por la sociedad, lo cual se va a ver reflejado a través de una norma de carácter penal. Básicamente, de este concepto se van a desprender muchas subideas, subconsejos, subprincipios. Básicamente, todos sabemos que no existe un delito si es que no está en la ley. Nullum crimen sine ley. No hay crimen, no hay delito, si es que no existe una ley. No solo se extiende el tema del delito, sino también se extiende a la pena. Nulo pena sine ley. No va a haber una pena sin una ley. Este punto de partida inicial del principio de legalidad es que le va a brindar seguridad al ciudadano de que, más allá de que haya o no cometido determinados hechos, la norma ya es previsible, ya es de conocimiento de la sociedad y la sociedad va a estar en la posibilidad de defenderse frente al Estado. Este principio de legalidad, que se deriva en el tipo penal y que indirectamente recae en lo que después vamos a conocer como análisis de tipicidad, se va a manifestar también a través de las garantías, las subgarantías que representa el principio de legalidad. Es decir, el delito, en su redacción, ya sabemos que no basta con enunciar una conducta y no basta con enunciar un mal, sino que esta debe tener ciertos requisitos. Por ejemplo, el tipo penal tiene que ser claro. Es decir, de la sola lectura del tipo penal, el ciudadano común y corriente, debe de poder entender qué es lo que se está sancionando. Habrán, por ejemplo, delitos que tienen una muy sencilla redacción porque no es necesario complicarlos. El homicidio simple, por ejemplo, básicamente es una única conducta.
siendo indiferentes en quién la realiza y sobre quién recae: matar. Sin embargo, vamos a encontrar delitos más rebuscados en su redacción. ¿Por qué? Porque la necesidad de ser claro en la redacción del delito va a exigir todos estos requisitos. Por ejemplo, delito de colusión. El delito de colusión tiene muchos más elementos. Tenemos un sujeto activo especial, tenemos la exigencia de un vínculo funcionarial, tenemos la exigencia de un contexto muy específico, tenemos la exigencia de una participación necesaria, tenemos la exigencia de una conducta y tenemos la exigencia de una vulneración. Así que este principio de legalidad se va a manifestar también de esta manera. Discúlpeme un segundo, estoy tomando agua. Disculpen por la pausa, estaba un poquito mal de la garganta. Ya, esta manifestación del principio de legalidad, si bien tal vez escapa un poco al tema material, es importante mencionar que el principio de legalidad también tiene una manifestación procesal. El principio de legalidad procesal. ¿A qué hace alusión este principio? Pues básicamente que el proceso es una serie de rituales que los conocemos relativamente bien. Conocemos que existen finalidades, conocemos que existen plazos, conocemos que existen requisitos para determinadas funciones o determinadas figuras. Pues el principio de legalidad procesal va a exigir en el rubro procesal el cumplimiento de lo que establece la norma para que se cumpla determinada institución procesal. Por ejemplo, principio de legalidad procesal. Una investigación preparatoria en caso complejo dura 8 meses. Si una investigación concreta se está excediendo de los 8 meses, no está vulnerando únicamente un plazo razonable, sino también está vulnerando la legalidad procesal. Las diligencias preliminares son para actos urgentes e inaplazables. Legalidad procesal, la finalidad de las diligencias preliminares. Sin embargo, puede darse el caso de que estamos frente a unas diligencias preliminares que, más allá de excesivas en el tiempo, ya se dejaron de hacer actos de investigación necesarios e inaplazables y estamos haciendo simplemente actos de investigación que bien podrían darse en una investigación preparatoria formalizada. Otro control de legalidad. La acumulación. La acumulación procesal exige determinados presupuestos, como una igualdad de sujetos, una unidad delictiva, entre otros. Y si, por ejemplo, la fiscalía acumula una carpeta, o tal vez la desacumula, y no se cumplen estos requisitos, pues está vulnerando el principio de legalidad procesal. Así que este principio no solo se manifiesta, si bien es mucho más conocido, y si bien tal vez es más importante en el ámbito material, también se va a manifestar en el ámbito procesal. En el ámbito material, de las maneras en que ya les he advertido, no son las únicas. La ley tiene que ser clara, la ley tiene que ser estricta, la ley tiene que ser la ley y la pena, tienen que estar claramente previstas, tienen que pertenecer a un cuerpo normativo con rango de ley, entre otros. Pues, de ahí también se deriva el principio de reserva de ley. Así que ya, ese es el principio de legalidad. Probablemente el más amplio, como les mencioné, no quiero hacer un análisis histórico de su necesidad legislativa, de su necesidad política, pero desde el punto de vista básico, ya conocemos lo importante. Otro principio, segundo principio, el principio de prohibición de analogía.
un principio muy breve, un principio muy sencillo y que en su excepción es un poco complicado de aplicar. ¿A qué me refiero? Principio de prohibición de analogía. Es una derivación incluso del principio de legalidad en su vertiente de declara, declara en su redacción. ¿A qué me refiero? La norma penal te establece determinados supuestos de comisión delictiva. En consecuencia, si tú realizas ese supuesto, tú estás infringiendo entonces la ley penal. Sin embargo, si tú realizas una conducta que no es idéntica a la que señala la norma penal, que puede ser similar, pero en un sentido literal no es idéntica, pues por prohibición de analogía, la norma penal no puede abarcar ese supuesto que tal vez uno cometió, pero que no está textualmente en la norma. Es decir, no puede sancionar conductas que no han sido taxativamente previstas en la norma penal. No puedes extender la ley más allá de lo que su literalidad está diciendo. Sin embargo, hay a veces determinados conceptos imprecisos que pueden facilitar vulneraciones a la prohibición de analogía, que por supuesto siempre uno tiene que advertir. Por ejemplo, el delito de colusión, nuevamente. El delito de colusión te exige un contexto de contratación pública, que por supuesto para aterrizarlo mejor se tienen que tener nociones básicas de qué es una contratación pública y sobre todo sus distintas modalidades. Hay muchas formas de contratación pública. Ahora, ¿qué pasa si en un determinado caso concreto se discute un presunto acto de corrupción dentro de un proceso de expropiación? Presuntamente, el comité encargado de hacer las valoraciones en el tema de la expropiación recibieron dinero por parte del sujeto que se le estaba expropiando su bien para que haga una valoración exagerada del terreno expropiado. Y que ese terreno, en vez de valer, su precio real eran 250.000 soles, pero el Estado termina pagando por este acto de corrupción 1.000.000 de soles, por ejemplo. ¿Estamos ante un delito de colusión? He personalmente podido apreciar un caso muy particular donde la Fiscalía sostiene que un proceso de expropiación es análogo a un proceso de contratación pública. Obviamente no usando la palabra análogo, sino señalando muy textualmente que es idéntico, es lo mismo. Un proceso de expropiación es el símil a un proceso de contratación pública, al que por supuesto nosotros hemos negado. En su momento se ha interpuesto una excepción de improcedencia de acción, señalando de que no, una expropiación no se parece en nada a una contratación pública, e incluso eso vulnera el principio de prohibición de analogía. Ahí les estoy dando un ejemplo, un poquito extenso, pero un ejemplo, de que no puedes extender la norma a lo que textualmente no prevé, aunque, como les dije, la norma a veces es imprecisa. Es imprecisa en su redacción, aparentemente vulnerando el principio de legalidad en su manifestación de una exigencia de la claridad de la norma. Pero sí se admite una excepción que en la práctica, en los pocos años que llevo tal vez trabajando, nunca he visto que se aplique, pero teóricamente sí se puede. ¿Cuál es esta excepción de la prohibición de la analogía? Pues la analogía en bonam parte. En otras palabras, la analogía que favorece al reo. En su momento he revisado varios libros, tal vez tratando de buscar algún ejemplo concreto de una analogía en buena parte, y curiosamente los autores no ponen un ejemplo concreto,
Yo personalmente no he podido encontrar un ejemplo concreto. Me pregunto sinceramente porque no lo he podido encontrar tampoco en internet en algún momento. Sin embargo, esa posibilidad está abierta. Posibilidad que al menos teóricamente debemos conocerla para tratar de identificarla si es que se llega a presentar. Me acuerdo que en las aulas de pregrado, en el curso de Derecho Penal Tributario, un profesor sí nos mencionó un ejemplo bastante complejo, pero un ejemplo dentro de la ley tributaria, donde se puede utilizar la analogía en buena parte para entender las agravantes. Porque el delito de defraudación regula de una manera un poco imprecisa determinadas agravantes, y en el siguiente delito dentro de la misma ley tributaria se es más precisa la agravante. Y esa precisión la arrastraban a las agravantes del delito de defraudación. Básicamente ese es el único ejemplo que de manera teórica alguna vez me mencionaron, hace muchos años que llevé ese curso, y bueno, hasta ahora me lo acuerdo. Sin embargo, reitero, en la práctica, poco complicado verlo. Muy bien, principio de provisión de analogía, bastante sencillo, bastante elemental. Luego, tercer principio, principio de irretroactividad. La irretroactividad, como un principio constitucional, encontramos, si la memoria no me falla, en el artículo 51 de la Constitución, y de obligatorio conocimiento para poder determinar la aplicación temporal de la norma penal, básicamente establece también de una manera muy sencilla la norma penal que se va a aplicar va a ser la norma vigente al momento de la comisión del hecho punible. A la comisión del hecho, no necesariamente a la comisión al inicio de la investigación o al inicio de la formalización o según la aplicación temporal de la norma procesal, por ejemplo, no. La norma procesal, perdón, la norma penal se va a aplicar la que se encontraba vigente en el momento de ocurridos los hechos. Aunque, por supuesto, siempre entra una muy curiosa discusión acerca de cuándo se comete un hecho delictivo. Así que se parte de la premisa que un hecho se comete cuando se consuma. O, si es que no llegó a su grado de consumación, en el momento en que ocurrió la tentativa o tal vez el desistimiento. ¿Por qué esto es importante? Esto va a ser importante para delitos muy puntuales, los cuales son los delitos continuados. Por ejemplo, un delito de secuestro. Hoy día secuestro a alguien. Y hoy día está vigente una norma de secuestro que tiene, por ejemplo, una pena de 10 años. Y hablando hipotéticamente. Hoy secuestro a alguien, hoy el delito de secuestro tiene 10 años. Esta persona mañana sigue secuestrada, pasado mañana sigue secuestrado, y en 2 días, desde el día de hoy, la norma varía. La norma es modificada y la pena se ve agravada. La pena aumenta a 15 años. Y así siguen pasando los días y después de un mes liberan a la persona. ¿Por qué? Porque decide liberar a la persona o tal vez hay una interrupción por parte de algún policía o un vecino o la propia víctima, etc. O tal vez incluso yo voluntariamente la suelto. La pregunta sería ¿en qué momento se consumó? Y de acuerdo al momento consumativo es que se va a aplicar la norma penal vigente en ese momento. Ahora, la aplicación de la norma penal bajo el principio de irretroactividad tiene también, al igual que el principio de prohibición de analogía, tiene una excepción. ¿Cuál va a ser esta excepción? Pues va a ser la retroactividad benigna. ¿A qué me refiero?
Como regla, se va a aplicar la norma vigente al momento de la comisión del hecho. Pero, si más adelante, no hacia atrás en el tiempo, sino avanzando, puede ser avanzando en la investigación, avanzando en el juicio, e incluso avanzando en la ejecución de sentencia, la norma se modifica. Y esta modificación genera una situación positiva para el investigado o el condenado, pues vamos a aplicar una retroactividad benigna para que ese extremo que genera un beneficio en el procesado o condenado pueda aplicársele en su caso concreto. El ejemplo más común son las penas. A pesar de que es un ejemplo bastante utópico, hay que mencionarlo. Si hoy día un delito tenía una determinada pena y en el transcurso de mi proceso, en el transcurso de la investigación, en el transcurso de la ejecución de la pena, se modifica el delito y la pena disminuye, por eso digo situación utópica, porque en nuestro país las penas suelen subir en vez de bajar, pues en ese caso, esa variación en la pena va a ser en beneficio mío. Esa reducción de la pena en el tipo penal me va a favorecer. Ahora, ese es un ejemplo bastante utópico. ¿Cuál es un ejemplo real? Un ejemplo real de una modificación que generó beneficios para muchas personas. El delito de violación sexual de menor de edad. E incluso ha tenido dos modificaciones importantes que han generado este beneficio de la retroactividad benigna. Hace muchos años, si la memoria no me falla, antes del 2011, era delito mantener relaciones sexuales consentidas con un menor de 18 y mayor de 14. Es decir, ni siquiera alguien de 17, 18 años podía dar su consentimiento. Sabemos ya, no voy a entrar en muchos detalles, pero sabemos que se protegía la indemnidad sexual. Y en consecuencia, si yo mantenía relaciones sexuales con una persona de 14, 15, 16, 17, 18 años, estaba cometiendo delito de violación sexual de menor de edad. Pero luego, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el que en ese momento era el tercer párrafo, que es el tercer párrafo del 173 de la redacción de ese momento, que señalaba los que tengan relaciones sexuales con alguien de entre 14 y 18 años. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues retroactividad benigna. Como ese inciso es inconstitucional y ya no se aplica, y a mí me condenaron, o tal vez a mí me están investigando por mantener relaciones sexuales consentidas con alguien de más de 14 y menos de 18, pues archívenme el caso, si es que estoy en investigación, o mediante una acción de revisión, si es que ya tengo una sentencia, pues declaren mi inocencia, porque ya no es delito. Ese es el primer ejemplo concreto, tangible que haya ocurrido en nuestro país. Segundo ejemplo, y es exactamente del mismo delito, violación sexual de menor de edad. En una redacción que tuvo hasta agosto del 2018, el delito de violación sexual de menor de edad tenía una agravante. La única agravante era, si el delito de violación sexual de menor de edad se da en un contexto de abuso de confianza o posición de dominio sobre la víctima. Básicamente referido a padres, familiares, tutores, extensible incluso hasta maestros, una posición que le generaba una ventaja sobre la víctima. Y esta agravante tenía la pena de cadena perpetua. Pero ¿qué pasó después de agosto del 2018? Pues en agosto del 2018 se hace una modificación legislativa, muchas modificaciones legislativas, y una de ellas es este agravante. Este agravante desaparece del artículo 173 y es trasladado al artículo 170. ¿Qué generó esta modificación legislativa? Pues que muchas personas, tanto investigadas
principalmente condenadas, por unos detalles técnicos. Pero para no entrar mucho en detalle, que personas condenadas por un delito de violación sexual de menor de edad agravado, bajo la única agravante, pues pidan, pidan una acción de revisión y solicitaban que se les quite el agravante, porque el agravante desapareció del tipo penal, y se les ponga una pena en base a la conducta base, ya no a la conducta agravada. Y en esa época me parece que la pena máxima del delito de violación sexual de menor de edad era 30 años, si la memoria no me falla. Así que podías pasar de una cadena perpetua a 30 años. Eso respecto al principio de irretroactividad. Recapitulando, como regla, se aplica la norma penal vigente al momento de ocurrido el hecho. Como excepción, puedo aplicar una norma posterior siempre y cuando me genere un beneficio. Y por cierto, esta aplicación posterior no tiene que ser no es necesario que sea sobre la totalidad de la norma. Tal vez de la norma posterior, solo una parte de la norma me favorece, porque hay delitos que incluso han cambiado sus verbos rectores o sus contextos con el tiempo. Por ejemplo, el delito de violación sexual, que se le ha agregado el contexto del 2008, se le agregó el contexto de un entorno de coacción. Así que ahí tenemos el tercer principio, principio de irretroactividad. Ahora, cuarto principio, principio de mínima intervención. Este principio básicamente establece que la norma que implica una sanción, esta sanción tiene que ser útil, práctica, para lo que se busca proteger, que básicamente son los bienes jurídicos. Si estamos frente a una norma que no es útil, o tal vez hay una menos lesiva, pues no va a tener legitimidad la aplicación de la sanción, no de la norma, no de la infracción penal, sino de la sanción. De este principio de mínima intervención, se subdividen dos principios. Uno bastante práctico para nosotros y uno de aplicación para el legislador, pero también es importante conocerlo. ¿Cuál es el principio práctico para nosotros? Principio de subsidiariedad. Es un subprincipio del principio de mínima intervención. El principio de subsidiariedad, perdón, se me trabo, que básicamente es el principio de última ratio. Hemos escuchado muchísimo el concepto, creo yo que todos lo manejamos, no hay necesidad de darle muchas vueltas. Básicamente establece que el derecho penal debe ser el último eslabón al momento de buscar una sanción a determinadas conductas. A pesar de las críticas que tiene la última ratio en el derecho penal, y algunos dicen que en la práctica termina siendo una prima ratio, con el tiempo se han visto determinados intentos positivos de volver a ese concepto muy teórico y necesario de última ratio. Un ejemplo muy contemporáneo, no sé si usar ese término, muy reciente, es los casos de estafa. Hay las fiscalías, en muchos casos de estafa, están archivando estos casos en base al principio de subsidiariedad, señalando que, obviamente no en todos los casos, pero señalando que este hecho no es de relevancia penal, sino es de relevancia civil, porque muchas veces un incumplimiento contractual podía considerarse como un delito de estafa. Acordémonos que un incumplimiento, un contrato no necesariamente es escrito, puede ser verbal. Y usualmente las estafas en muchos sentidos pueden ser verbales. Nos dan cierta información, nos engañan, soltamos patrimonio y al final nos damos cuenta del perjuicio. Suena así, a grandes rasgos, suena a un incumplimiento contractual de contrato verbal. Es por eso de que hay un pronunciamiento bastante interesante que busca diferenciar una estafa de relevancia civil
de una estafa de relevancia penal. Ahí tenemos un ejemplo práctico del principio de subsidiariedad. Otro ejemplo lo encontramos en los delitos tributarios. Uno puede cometer un delito tributario, evasión, defraudación, no llevar los libros contables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el bien jurídico afectado es el fisco. ¿Y qué pasa si es que yo puedo sanar el fisco? Si yo puedo subsanar esa situación, ese perjuicio que yo realicé, si yo puedo repararlo. Es por eso que en los delitos tributarios hay muchas posibilidades de archivar las investigaciones con la condición de yo cumplir con la administración tributaria. Yo defraudé al Estado, el Estado se dio cuenta, empiezan a investigarme por un delito, ok, Estado, perdóname, voy a pagar. Y pago, probablemente con una multa que establezca bajo criterios normados, por supuesto, la SUNAT me establezca una norma. Lo importante es que si pago, o me genero un cronograma de pagos con el cual voy a cumplir, pues se va a archivar el caso. Otra manifestación del principio de subsidiariedad. ¿Qué otra tenemos? El artículo 2 del Código Procesal Penal, los acuerdos reparatorios o el principio de oportunidad, los criterios de oportunidad en general, los dos criterios que tenemos. Básicamente, ¿qué dicen estos criterios? Pues no vamos a ir por la vía penal si es que podemos salir por otra vía. En un acuerdo reparatorio, básicamente la salida es por la vía económica. Si es que, por supuesto, el bien jurídico que has lesionado es resarcible económicamente, salgamos por esa vía. O el principio de oportunidad, que tiene ya algunos criterios un poco más estrictos, pero básicamente la conclusión va a ser la misma. Archivar el caso al cumplir las exigencias legales y también con una sanción económica, se cierra el caso, a pesar de que propiamente el dicho, el bien jurídico no se repara, pero se resarce al Estado. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuál serían unas situaciones muy concretas? Pues hace poco una persona que conozco había mentido en su declaración jurada al Estado. Me parece, si la memoria no me falla, que lo estaban investigando por falsedad genérica. No, falsedad ideológica. Estoy dudando un poco, pero al final lo terminaron acusando por un delito de falsedad y salió por un principio de oportunidad, que es una manifestación del principio de subsidiariedad, porque se están buscando salidas extrapenales. ¿Por qué? Porque no se merece una persona, la estamos inutilizando al ponerle una sanción. Así que, si podemos sacar a esta persona de este problema, pero resarciendo o reparando el daño que haya ocurrido, pues hay que acudir a esa otra vía. De la misma manera, en este caso del delito de falsedad, pues no es que se haya podido reparar el daño, pero se ha resarcido el daño, que no es lo mismo. Por eso el principio de oportunidad es distinto al acuerdo reparatorio. Y el acuerdo reparatorio ya es muy conocido. Hubo un perjuicio patrimonial o tal vez un perjuicio de la integridad, pero que es reparable con dinero, pues voy a acuerdo con las partes para pagar y que se archive el caso. También les doy un ejemplo. Tengo un conocido mío que se metió en una pelea, inició la pelea, sinceramente, no hay que mentir, le metió un par de puñetes en la cara a esta persona, le rompió un par de dientes. Ok, buscamos la salida económica, acuerdo reparatorio. Vamos al dentista. ¿Cuánto cuesta reparar todo este daño? Costaba como 4.500 soles, así que no rompan dientes. Salía como 4.500 soles, pero se le dio también un extra por un tema de un perjuicio, una indemnización, usando tal vez conceptos civiles, y se cerró el caso, se archivó. Nuevamente, principio de subsidiariedad. Siguiente manifestación del principio de mínima intervención, principio de fragmentariedad. Básicamente es un principio destinado a los legisladores que se utiliza como criterios de selección para
para criminalizar determinadas conductas. Obviamente esto le interesa al legislador, no voy a profundizar en esto, pero ellos son los encargados encargados, en el caso se haga de manera correcta, por supuesto, nuestro Congreso a veces es un chiste en temas penales, pero lo que se busca es esto, que no cualquier conducta sea elegida como sea penalizada, sino que estas conductas se busque que la conducta, más la pena, más la finalidad, todo orientado a que su protección necesariamente sea del rubro penal y que no pueda ser igualmente sancionable y resarcible por otra vía. Es por eso que se critican mucho los delitos contra el honor. Un delito contra el honor puede muy bien ser reparado a través de una vía civil que por la vía penal. Incluso por la vía penal también se pagan tasas en los delitos contra el honor. Así que, ¿cuál es la diferencia? Si incluso un juzgado civil tiene un mejor criterio para establecer un monto concreto de reparación que un juzgado penal. Y esa es una crítica partiendo desde la selección de los delitos contra el honor, desde su criminalización primaria. Es decir, una crítica partiendo desde el principio de fragmentariedad, concretamente a un mal uso de este, que por supuesto se podría corregir en cualquier momento. Luego, ¿en qué principio voy? Creo que voy en el quinto. Siguiente principio. Siguiente principio, el principio de lesividad o principio de protección exclusiva de bienes jurídicos. Básicamente va a establecer que la finalidad absoluta, indiscutible, de todo delito es proteger bienes jurídicos. No voy a entrar en una discusión de qué es un bien jurídico. Quedémonos con la definición mayoritaria, no absoluta, pero aceptada, que es que un bien jurídico es un valor de la sociedad que se le da protección superior a través de la norma penal. No entremos en mayores discusiones, a pesar de que obviamente se puede, pero al menos no es el objetivo de este pequeño tema. Así que, como la sociedad como el Estado tiene que defender estos valores que la sociedad ha decidido sean valores superiores para ellos, es decir, de una obligatoria protección y sanción si es que se infringen, es que parten los delitos como un objetivo de defender estos valores. Ahora, lo curioso también es que estos valores pueden ir cambiando en el tiempo, y eso podría implicar una variación de los tipos penales, adecuándose a los nuevos valores de la sociedad. Parte de esa idea, por ejemplo, es, a pesar de que la salida fue por otro lado, también implica, por ejemplo, la criminalización que hubo en su momento hacia los homosexuales por el solo hecho de ser homosexual. Por supuesto que esa discusión se descriminalizó basándose en el derecho penal de hecho y no de autor, pero más allá también de esa correcta apreciación, estamos ante una vulneración a un bien jurídico. Supuestamente, ¿qué bien jurídico vulneraba este delito? Las buenas costumbres, básicamente. Y ahora, ¿qué eran las buenas costumbres? Tal vez en esa época hubiéramos podido creer que una buena costumbre era, entre comillas, evitar este tipo de conductas públicas. Pero en la actualidad ya no. A pesar de que evidentemente hay un conflicto tal vez moral, tal vez ético en el concepto que quieran darles, lo que tenemos en claro es que no hay necesidad de acudir al derecho penal. Otras discusiones que hay acerca de esto es la creación de nuevos bienes jurídicos y en consecuencia la creación de nuevos delitos que protejan estos nuevos bienes jurídicos. Es ahí donde me gusta mucho un desarrollo alemán que ha ocurrido acerca de la protección del bien jurídico de la vida animal. Reconocido taxativamente como un bien jurídico, tiene un subcapítulo propio dentro del Código Penal alemán. Se ha reconocido la evolución de la sociedad en los valores y la aceptación de los valores de la sociedad
en la necesidad de la protección de la vida de un animal. Así que en consecuencia hay que crear delitos para proteger este nuevo valor que la sociedad exige que haya que protegerlos. Por supuesto que ahí podría entrar una interesante discusión en base al principio de última ratio, en la cual básicamente señalo, si yo le hago daño a un animal, tengo que resarcir ese perjuicio por la vía penal o tal vez también puedo hacerlo de manera igual de satisfactoria por la vía civil. Una discusión netamente práctica y dogmática, no, tal vez no tan dogmática, pero una discusión para otro rubro, para otro momento. Pero acá también tenemos esa tendencia de la evolución a la aparición de estos nuevos delitos, estos delitos a la protección a la vida animal, a pesar de que todavía no se le ha reconocido como tal, o al menos yo en lo personal no he leído un pronunciamiento donde mencionen cuál es exactamente el bien jurídico protegido. Pero más allá de eso, nadie está discutiendo que estamos protegiendo una vida animal. E incluso el día de hoy leí, a pesar de que estoy en contra, lo menciono, de que la congresista Sigrid Bazán, si no me equivoco, ha presentado un proyecto de ley donde se busque sobrecriminalizar la pena y a las personas que maten a un animal a través de la gran crueldad, que ya la tenemos definida, merecerán una pena de 8 años de pena privativa de libertad. En lo personal me parece exagerado, pero lo que respeto es la intención de la protección de este nuevo valor de la sociedad. Si un homicidio simple tiene pena mínima 6, creo yo que un homicidio, bueno, una muerte a un animal, no lo puedo decir homicidio, pero una muerte a un animal agravado, no debería superar la pena que merece la muerte a una persona. Pero ya esas son críticas tal vez académicas. La otra discusión acerca de este principio, el principio de lesividad, es que se ha flexibilizado a través de lo conocido como el derecho penal del enemigo. Sin entrar en discusiones nuevamente, porque esto merece otro tema aparte, de qué es el derecho penal del enemigo, lo que sí sabemos es que las consecuencias del derecho penal del enemigo es el adelantamiento de las barreras de punibilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes, hace muchos años, si yo quiero matar a alguien y quiero hacer un buen asesinato, ¿qué sería lo común? Lo común sería, para hacer un buen trabajo, sería seguir a esta persona, conocerla, cuáles son sus costumbres, a dónde va, con quién no va, por dónde se mueve. Y después de eso, hacer el plan y luego ejecutarlo. Es decir, este seguimiento que se hacía antes es un acto preparatorio y como consecuencia este acto preparatorio no era punible. No es un delito a pesar de que sea sospechosa tus intenciones, no era un delito seguir a alguien. Sin embargo, el día de hoy ya lo es. El marcaje como una expresión del derecho penal del enemigo, ahora sanciona este acto preparatorio de seguir a alguien. Y su complemento, que es el reglaje, que ya no es seguir, pero indagar acerca de las costumbres de una persona, de todo su movimiento, etcétera, 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 sin necesidad de salir de casa. Estas dos nuevas figuras delictivas han entrado en una discusión académica bastante interesante respecto al principio de lesividad. Porque el principio de lesividad no hay duda de que protege las lesiones, sanciona las lesiones a los bienes jurídicos. Pero la discusión es, ¿qué tanto puedes sancionar una amenaza a un bien jurídico? Y eso, que hay dos tipos de amenazas. La amenaza concreta o peligro concreto, que básicamente son marcaje y reglaje. Sabemos que si estás marcando a alguien es porque algo le vas a hacer. Un peligro concreto. Pero ¿qué pasa con el peligro abstracto? Donde generas un peligro donde es imposible individualizar a una probable víctima y en consecuencia es imposible individualizar un
puntual bien jurídico afectado. Básicamente, delito de conducción en estado de ebriedad. Conducir en estado de ebriedad, a diferencia del marcaje y reglaje que uno lo hace sabiendo que algo quiere cometer, algo probablemente ilícito, si uno maneja en estado de ebriedad, la regla es, no espero cometer un delito. A lo mucho ocurrirá algo que no deseo. Así, pero aún así es sancionable. Pero la sociedad lo admite. Lo admite porque lo consideran necesario en base a tal vez las mal llamadas políticas criminales de nuestro país. Salvo tal vez esos paréntesis importantes, el principio de lesividad, reitero, o de exclusiva protección de bienes jurídicos, busca proteger bienes jurídicos. Así que, muévete. Así que ya estoy con la hora, pero quiero hablar de uno de mis, tal vez, principios favoritos, que es, acá lo tengo. Este es un principio que me gusta mucho porque incide en la determinación constitucional de la pena, no la determinación judicial de la pena, que ya sabemos son reglas taxativas, reglas concretas previstas en el artículo 45, 46 y siguientes del Código Penal, sino este es un principio muy importante, abstracto, pero útil para la determinación constitucional de la pena. Son el principio de humanidad de las penas. Un principio que lo reconozco hasta cierto punto, lo tenía como meramente abstracto y teórico, hasta que le encontré la utilidad en la práctica del día a día. ¿Qué establece este principio? Este principio, que es el principio rector de la ejecución de las penas, es un principio que establece que la pena debe tener una finalidad en su ejecución humana y no busca deshumanizar al ser humano. Para cada caso concreto se debe analizar si va a ser una sanción útil. Útil tanto en balance para la sociedad como un reflejo de la reparación a la sociedad y un balance en el ciudadano y la finalidad rehabilitadora, resarcitoria y reinsertadora, no fue la palabra, del cumplimiento de la ejecución de la pena. El principio de humanidad de la pena establece también que no se debe ejecutar las penas de una manera cruel, de una manera inhumana, va más para un tema constitucional de habeas corpus reparador, pero lo que me interesa a mí es la parte de la determinación constitucional de la pena. Uno puede, de una manera abstracta y aplicable para todos los casos, puedo utilizar la determinación judicial de la pena y concluir que un determinado sujeto merece una determinada pena. Pero ¿qué pasa si necesito, tal vez, reducir más la pena? Necesito de alguna manera buscarle algún beneficio. Yo le puedo decir a una persona, oye, acógete a la conformidad. Ok, y la conformidad me da un beneficio exacto. ¿Cómo puedo hacer que esa conformidad me dé más de lo que permite la norma textualmente? Principio de humanidad de las penas. Si la terminación anticipada me da un sexto, puedo hacer que en aplicación en un caso concreto, la disminución sea aún mayor. Pero les estoy dando un ejemplo con la terminación que me da un tiempo concreto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una situación de un beneficio indeterminado? Un beneficio o una disminución de la punibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si el delito quedó en grado de tentativa? La tentativa dice reducción prudencial. ¿Cuánto es reducción prudencial en la práctica? O si no, complicidad secundaria. Nuevamente, una reducción prudencial. ¿Cuánto es una reducción prudencial? Responsabilidad restringida por la edad. ¿Cuánto es una reducción prudencial de la pena en una reducción por la edad?
es ahí donde tenemos que tener una propuesta concreta en base al caso concreto, apoyado con los principios constitucionales de la determinación de la pena. Siendo este el principio que más me gusta, el principio de humanidad de las penas. ¿Qué se puede alegar? Puedo alegar la edad de una persona. Y no necesito decir de que es muy viejo o muy joven. Puedo decir, esta persona tiene 50 años. En teoría no tiene ningún beneficio, pero mantiene a su familia. Si lo aparta de su familia, va a tener un gran sufrimiento, no solo él, sino su entorno. Puedo decir, ella tuvo prisión preventiva, y cuando le impongan una pena, se va a reducir ya este monto, que ya pasó en prisión preventiva, pues hay que reducirle un poco más. O esta pena, aparte de pena privativa de libertad, tiene inhabilitación. Lo vas a dejar sin trabajo de por vida porque no puede regresar a la administración pública. Bueno, también humanidad de las penas, hay que compensar esta pena de restrictiva de derecho con también una reducción adicional a la pena. Y es así también como se pueden encontrar jurisprudencias de la Corte Suprema, donde, por ejemplo, en los delitos de robo agravado, estamos bajando de penas de 15, 20 años a penas de 8 años, 7 años, 6 años, hasta 4 años suspendidas. ¿En base a qué? A los principios constitucionales de la determinación de la pena. Así que, chicos, me he pasado un poquito. Hay muchos más principios de los cuales me gustaría hablar. Sin embargo, y lamentablemente por el tiempo, no se puede. Me gusta bastante a mí tocar estos principios. He elegido los que más me gustan, sinceramente, tratando de darles una utilidad tal vez que no necesariamente la vemos en las aulas. Un poquito de lo que he aprendido, un poco de lo que me han enseñado en las aulas, un poco de lo que me han enseñado en la práctica. Y chicos, espero haber podido compartir con ustedes algo interesante, algo para recordar, algo que tal vez pensamos que podemos llegar a la oficina, donde sea que trabajemos, y podemos decir, debería tal vez intentar utilizar esto. La discusión, por supuesto, siempre está abierta, ya que sabemos que no hay verdades absolutas en nuestra carrera. Así que, habiendo dicho eso, chicos, por supuesto, como siempre, si tienen alguna duda, alguna incógnita sobre lo que he comentado, en el margen de mis posibilidades, estoy acá dispuesto a responderla para ustedes.